Ok, buenas tardes o buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Ya que Alejandro no está aquí, ¿a quién le toca hacer el resumen? Eh, A ti mismo, hermano. a mí mismo. Tengo que hacer todo el trabajo. Así Bueno, es. Valentino, te van a decir. yo quería hablar un poquito más sobre lo que vimos ayer, acerca de lo que dijo Herodes en cuanto a que Jesús era Juan resucitado o Juan reencarnado, vamos a decirlo así, o resucitado, como él decía. Fíjense, vamos a volver a leer Mateo capítulo 14, versículo 14, versículo 1. Qué interesante. Mateo 14, 1. Decía, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Cuando nos vamos a Marcos, en el capítulo 6, dice exactamente lo mismo. Marcos, capítulo 6, en el versículo 14, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Entonces, Herodes, el tetrarca, Herodes Antipas, que era el hijo de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños cuando Jesús nació, él insiste, o por lo menos en el caso de Mateo y Marcos, insisten en que él dice que Jesús, o compara a Jesús con Juan, o dice que Juan se encarnó en Jesús y por eso en Jesús actúan esos poderes. O sea, lo que da a entender esto que está diciendo Herodes es que Juan tenía poderes. Es lo que da a entender, ¿verdad? Ahora, hay un problema acá que yo veo también. Juan y Jesús tenían la misma edad. Se llevaban nada más 6 meses de diferencia de la edad de ellos. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús pudiera encarnar o Juan pudiera encarnar en Jesús y ya Jesús tenía la misma edad de Juan? O sea, ya cuando Juan muere, Jesús ya había nacido, ya Jesús existía. Entonces, yo no estoy seguro si realmente Herodes se está refiriendo a que Juan hacía señales o prodigios, o tenía poderes. ¿Por qué? Hay un hermano que ayer me escribió y me llevó al capítulo 10 de Juan. Eso no lo había tomado en cuenta, no lo había visto. En el versículo 41, donde se habla de Juan el Bautista, donde la población o el pueblo habla de Juan el Bautista porque están viendo a Jesús haciendo señales. Versículo 41 decía, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Entonces, según esta gente que estaba con Jesús viendo lo que Jesús hacía, las señales que Jesús hacía, decía que Juan no había hecho ninguna señal, que no había hecho ningún milagro aparentemente. Pero la palabra de Juan era cierta en cuanto a Jesús, porque Juan predicaba acerca de aquel que vendría después de él, que él no era digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces, aquí es imposible que Herodes pensara de que Juan había resucitado en Jesús o había vuelto a nacer en Jesús porque tenían la misma edad, era imposible. O sea, si él hubiera nacido después que Juan hubiera muerto, uno podría pensar, bueno, resucitó Juan en Jesús y por eso actúan en su poder. Entonces, aparentemente o sea, por lo que vemos acá en el Evangelio de Juan, que era apóstol también, o por lo que él escribe, Juan no hizo señales, no hizo prodigios. Y con todo eso él tenía muchos seguidores, pero aparentemente no hizo. Pero Herodes insistía en que era Juan resucitado por las señales que hacía Jesús. O sea, era como una comparación. Entonces, a mí no me quedó muy claro esto, pero quería compartirlo con ustedes porque es necesario saber. No, yo voy a decir una cosa que de repente va a caer como raro. No todo lo que la Biblia dice es cierto. Cuando la serpiente dijo, no morirás,
está escrito en la Biblia, pero no era cierto. Entonces, aquí están hablando personas, en Juan capítulo 10, versículo 41, están hablando personas que estaban viendo a Jesús haciendo señales y prodigios. Ahora, ¿será que ellos tenían la información completa acerca de Juan para saber si Juan hacía o no hizo señales y prodigios? Pero el hecho de que Juan el apóstol lo haya escrito, lo haya dejado plasmado en su libro o en el evangelio que le escribió, es porque aparentemente Juan quería que eso se supiera, pues, que esa información la tuviéramos. Por tanto, probablemente, por lo que escribe Juan, Juan el Bautista o Juan el apóstol, Juan el Bautista no hizo milagros o no tenía los poderes que tenía Jesús o no tenía los poderes para hacer señales y prodigios. No sé si el hermano Miranda quiere comentarnos algo de eso, si ha escuchado algo de eso. No, vos viene, la palabra es clara, Claro, ¿verdad? que si Dios hubiera querido que Juan hiciera los milagros, pues los hubiera hecho. Sí. Ellos La estarían confusión, relatados ahí. Pero no era claro, importante. Lo importante era la función de Juan era anunciar y que él menguara, dice, inclusive. exactamente. Porque Juan lo que hacía era anunciar acerca del reino y de Jesucristo que venía detrás de él, o sea, el que venía Y después de él. hacerse a un lado. Exactamente. Y Juan el Bautista es un buen ejemplo para nosotros. Nosotros debemos de ser como él. Yo entiendo un poco Cristo. esto, entiendo un poco aquí, no sé si como Herodes le tenía temor de el Dios que hablaba Juan, ahí es donde yo le hago un poquito hincapié a lo que tú estás diciendo ahorita, hermano. O sea, no lo que hacía, sino muchas veces lo que decía, de lo que hablaba. Y por eso que Herodes aquí quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como por profeta. O sea, lo que le temía Herodes era al pueblo porque a Juan lo tenían como profeta, o sea, anunciaba las cosas que el Señor le daba que hablasen. Pero cuando vio los poderes de Jesús, es donde yo veo como que se llama lo que concuerda allí, cuando Herodes dice, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos por el poder de Jesús. Pues. Es lo que veo, es el mismo poder de Dios. Pues. Es lo que yo contemplo acá, Agustín. Mi versión dice, ¿Qué dice tú eso? donde dice, pero Herodes dijo, yo mismo mandé que le cortaran la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces de quien oigo contar tantas cosas? Es decir, que él no sabía que... Pero lee el versículo 1. No, ese es ese es Lucas. Lucas. No, pero Mateo y Marcos dice en el versículo 1, dice que por eso actúa en él esos poderes. Entonces, o sea, lo que Herodes da a entender es que Juan tenía poderes. Es lo que da a entender eso que está diciendo, pero aparentemente no era así, porque lo que el apóstol Juan escribe en el Evangelio de Juan. No, aquí yo veo al contrario, los poderes que tiene Jesús, no los poderes de Juan. Porque dice, No, claro. Juan el Claro, Bautista ha resucitado de los muertos. Dice, y por eso actúan en él estos poderes. O sea, el poder de Jesús, se veían los poderes de Jesús, más no los de Juan. Sí, bueno, lo que pasa es que uno lo que entiende es que Jesús tiene poderes porque es Juan actuando en él. O sea, es lo que está dando a entender Herodes ahí. O sea, porque el hecho que él diga, Juan resucitó y por eso Jesús tiene esos poderes, entonces como entender, pero eso no importa, eso no es algo que... Yo simplemente quería poner eso ahí porque como ayer dije que probablemente Juan tenía poderes, pero el mismo apóstol Juan en el capítulo 10, versículo 41 dice que según los comentarios que hacían las personas, si que Juan no si hizo lo ninguna lees señal. con más calma, escucha, si lo lees con más calma, no te está hablando de los poderes de Juan, sino los poderes que está viendo él de Jesús. Claro, lo está viendo en en Jesús. Dice, y por eso actúan en él. ¿En quién? En Jesús. En Jesús, estos poderes, porque estos son los que está viendo ahorita, en estos momentos. Sí, correcto. Ese es.
sea, el que estaba haciendo señales era Jesús. No, ya, yo Era ayer Jesús. también dije que yo no he leído por ninguna parte, o sea, en cuanto a las historias de Juan el Bautista, que él haya hecho alguna señal. O sea, no se lee. El único que menciona esto, o aparentemente causa esta confusión, es Herodes, que es el que causa esta confusión hablando de que Juan había resucitado en Jesús, pero también es imposible porque tenía la misma edad. O sea, cosas que no cuadran con la lógica, pues, la lógica humana, por lo menos. Era algo que quería aclarar solamente porque no, realmente Juan aparentemente no hizo milagros, no hizo señales, aunque hablan de que él era Elías resucitado, como dice Jesús, comentó ayer el hermano Roberto, que era el Elías resucitado, era el último de los profetas, que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Otra cosa que quería... Elías sí hacía prodigios. Ajá. Elías sí hacía prodigios, ¿no? Elías, o sea, los profetas hacían señales y prodigios. Grandes señales, ¿no? Grandes, claro. Puede Y llover paró la 3 lluvia, años. hizo llover, o sea, tantas cosas que hizo Elías. Tremendas cosas. Sí, señores, ellos hacían señales. Ahora, Juan el Bautista, por lo menos en la Biblia no se menciona algún milagro que le haya hecho, alguna señal prodigiosa que le haya hecho. El único que menciona esto es Herodes, por eso causa la confusión, pero el apóstol Juan nos lo aclara cuando escribe en el capítulo 10, versículo 41, de las personas mencionando acerca de Juan, de que Juan no hizo ninguna señal, pero Jesús sí hacía señales. Pero todo lo que Juan habló de era verdad. Es lo que, y era el propósito de Juan era ese era su trabajo, era lo que, por eso él había venido al mundo. Él no vino a hacer señales, él no vino a hacer prodigios, él no vino a convencer a la gente con prodigios, sino él vino a hablar de Jesús, a preparar los caminos del Señor, que era el que venía, que era lo importante, el trabajo realmente que él iba a hacer. Otra cosa es Herodes. Herodes era judío. Tenía que ser judío, porque para ser rey tenía que ser judío. Ahora, ¿de dónde nace o de dónde viene Herodes? ¿De qué linaje viene Herodes? Porque según la historia, él nació en Idumea. Idumea es una región que está cerca de Judea, pero es una región que no era judía. Idumea viene de los edomitas, o es Edom, lo que llaman edomitas. Y los edomitas eran los descendientes de Esaú. O sea que Isaac tuvo 2 hijos, que era Esaú y Jacob. Bueno, Esaú hizo su descendencia y Jacob hizo la descendencia, que viene el pueblo de Israel. Pero de Esaú, nace lo que eran los edomitas, que era esa región de Idumea, que todavía hoy en día creo que se llama, ¿cómo se llama hoy en día? Turquía, creo que es Turquía, si no me equivoco. Espera, Jordania. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Herodes, a pesar de que nació allá, era de la descendencia de Esaú? Él es judío y es rey, pues impuesto por Roma, porque Roma impone a Herodes el Grande, y cuando Herodes el Grande muere, entonces pone a su hijo Herodes Antipas y a Herodes... Agripa fue después. Al que estaba cuando Jesús regresa de Egipto. Arquelao, que fue el que estaba gobernando en Judea, pero que al final Roma mismo tuvo que sacarlo porque su reinado no sirvió y empezaron a poner gobernadores, como fue el caso de Poncio Pilato. Ahora, ¿cómo Herodes llega a ser judío? En el tiempo del helenístico, como 200 años antes de Cristo, más o menos, cuando estaba el imperio griego, que era el que estaba dominando, se levanta un movimiento. Eso es lo que estuve investigando. Se levantó un movimiento que era un movimiento como de liberación, que se llamó los macabeos. No sé si han escuchado sobre los macabeos. En la Biblia, en los libros apócrifos, está la historia de los macabeos. Bueno, los macabeos eran un movimiento de liberación. Aparentemente, ellos eran judíos y luchaban para liberar a Israel y ser independientes. Y de ellos nace otro grupo que era un linaje o un grupo que se llamó los asmoneos, que descienden o vienen de los macabeos, fueron como sus sucesores. Ellos formaron una dinastía de reyes y ellos llegaron a tener la independencia de Judá. O sea, ellos llegaron a dominar lo que es Israel y liberarla, pues, y llegaron a tener la independencia y reyes. Y esos reyes de los asmoneos, ellos invadieron esa región donde nació Herodes, que era la región de
de edomitas, de los edomitas. Y ellos cuando dominan esa región, cuando ellos invadieron, dominan esa región, ellos obligan a la población de los edomitas a convertirse al judaísmo. Y en ese tiempo, los que estaban en ese momento, allá en Edom, eran los abuelos de Herodes el Grande. Y ellos se convierten, ya como 120 años antes de Cristo. Ellos se convierten, o sea, toda esa región se convierte al judaísmo. Pero eran edomitas, no eran judíos. Ellos se convierten, claro, se convierten los abuelos de Herodes el Grande y por ahí después los hijos y así por eso ellos heredan lo que es el judaísmo como su religión, como su creencia. Pero ellos eran paganos. Ellos, a pesar de que venían de la descendencia de Abraham, de Isaac, ellos creían en dioses paganos, pero se convierten al judaísmo cuando son invadidos por este grupo que se llama los asmoneos o jasmoneos, que es lo que estoy investigando. Y por eso este hombre o este tetrarca llamado Herodes era judío. Y Roma es el que impone, por más o menos como el año 37, es cuando Roma, 37 antes de Cristo, es cuando Roma toma el poder en el imperio, o forma el imperio, o toma el poder y convierte en el imperio. Es cuando ellos colocan a Herodes el Gran, Herodes I, Herodes papá, el que mató a los niños cuando nació Jesús, a gobernar lo que fue la región de Judea, todo lo que era Judea. Cuando él muere, claro, entra a gobernar Herodes tetrarca Antipas, que él gobierna dos regiones, que fue lo que era Galilea y Perea. Y Herodes, el otro, Agripa no. El que está en el libro de No, Agripa no. El hermano. Arquelao, que fue el que estaba gobernando cuando Jesús vuelve de Egipto, lo pone a gobernar lo que era Judea. Pero él aparentemente no resultó bien su gobierno y el mismo Roma lo saca del gobierno o lo destituye y ponen gobernadores. Entre ellos estaba lo que fue Poncio Pilatos, que era uno de los gobernadores que gobernaba Judea. Y así más o menos la historia de por qué Herodes es judío o por qué era rey de Judá o rey de estas regiones que eran judíos. Y él era judío también y conocido. Pero no era descendiente de Judá, no era descendiente, pero sí era descendiente de Abraham y de Isaac, porque era del mismo linaje. No sé, era para aclarar esto, porque es importante que tengamos esa información. El papá fue el que construyó bueno, Herodes el Grande fue el que amplió el templo, lo embelleció, o sea, hizo tantas cosas. Pero también fue sanguinario, mató a su esposa, mató a 2 hijos, o sea, mató a la suegra, o sea, era sanguinario Herodes. Pero también construyó templos paganos de los romanos para quedar bien con los romanos. Claro, porque él fue impuesto por Roma. Él tenía que estar bien también con los romanos. ¿Alguna pregunta? Eso fue algo de historia que tuve analizando. Yo no sé nada de esto, pero estuve leyendo sobre esto para tener información, que es importante. Para aclarar. ¿Alguna pregunta? Todo el mundo quedó así como pensando. Hermano, Ajá. yo creo que el problema de Herodes es como el problema del papá cuando mandó a matar los niños. Fue la preocupación de Herodes que hizo que cometiera ese crimen. Algo así como, me van a quitar el trono. Entonces yo creo que Herodes ahorita que tiene a Juan el Bautista y a quien mató, y luego está viendo a Jesús, yo creo que es más bien, yo no sé si podría uno decir que Herodes se volvió paranoico y ya Juan el Bautista se convirtió en un personaje de esos que aunque él mismo mató y lo reconoce en las lecturas que ya se hicieron, pues en su mente o en su corazón no tiene la tranquilidad para decir, bueno, ya ese lo maté, ya ese que va a volver. Porque pudiera uno decir que sí tenía raíces judías, pero pues así como judío, la Biblia dice que no es judío el que lo dice por la carne, sino es del corazón. Y pues yo creo que salta a la vista que ese no era muy devoto. Entonces yo creo que el problema de Herodes fue más que todo como eso, con el tema de ver a Jesús haciendo los milagros y él pensando en su mente. Yo creo que es como cuando por allá en un texto, no me acuerdo donde dice la escritura que huye el malo sin que nadie lo persiga. Como que tienen esa cabeza, ya se les llena tanto de la maldad que han hecho que a la final su propia conciencia les remuerde y no los deja tener paz. Creo que es más o menos de pronto lo que puede pasar con el tema de Herodes ahí. Porque el tema que usted menciona acerca de la reencarnación y eso, pues por supuesto, pues si son de la misma edad Cristo y el Señor, tendría que ser algo así como algo como lo que pasó con
yo no sé si Herodes estaría pensando en eso, algo como lo que pasó cuando Elías y Eliseo, porque Elías es llevado por Dios y Eliseo recibe el poder que tenía Elías para seguir obrando. Tal vez yo no sé si Herodes estaba pensando en algo como eso y no tal vez necesariamente en una reencarnación o algo así. Podría ser eso. Y con el tema de Juan, pues la escritura dice, menciona el Señor también hablando de Juan, pues este Elías ya vino, pero no es necesariamente que haya reencarnado Elías en Juan o algo así, o que fuera el mismo Elías del antiguo pacto, sino que el carácter y la forma en la que Juan el Bautista actuó fue parecida o similar en la fuerza a Elías en cierta manera. Gracias, hermano. Amén, gracias, hermano. Buenas aclaratorias. ¿Alguien más quiere comentar? O si no, pasamos a los 5,000. ¿Todo bien? Ok, hermano, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Vamos a ver, entonces estábamos en el capítulo 9 de Lucas. Vamos a empezar el versículo 10 hasta el versículo 17, la alimentación de los 5,000. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien que lea del versículo 10 hasta el versículo 17? La hermana Lisbeth. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Gracias, hermana. Ok, vamos a abrir los micrófonos y me gustaría escuchar sus apreciaciones. ¿Qué es lo primero que les llama la atención en esta historia de la multiplicación de los panes y los peces por medio de nuestro Señor Jesucristo? Empezando la historia, ¿qué les llama la atención? Me gustaría escucharlos. Hablen sin miedo, aquí todos estamos aprendiendo. Uno por uno. Fíjense el primer versículo, versículo 10. Vueltos los apóstoles. ¿Vueltos de dónde? ¿De dónde estaban volviendo los apóstoles? Cuando Jesús los mandó a enviar a Exacto. El capítulo 9 comienza cuando Jesús envía a sus apóstoles. ¿A los envió a qué? A predicar acerca del reino de Dios. ¿Y les dio qué? Les dio poderes para sanar, para resucitar muertos, para hacer todo. O sea, ellos tenían el poder de sacar demonios, resucitar muertos, curar personas enfermas. Ellos podían hacer cualquier cosa según lo que menciona este relato. O sea, que ellos habían recibido el poder que Jesús les había dado. Entonces aquí cuando vemos el versículo 10, después que pasa lo de la muerte de Juan el Bautista, la historia, la parte de Herodes, vemos que los apóstoles vuelven y le contaron todo lo que habían hecho, todo lo que habían hecho. Realmente no se menciona qué fue lo que hicieron, pero la tarea que ellos tenían era la de ir y anunciar el reino de Dios, el evangelio, como dice el versículo 6 del capítulo 9. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio
y sanando por todas partes. Ellos sanaban por todas partes, o sea que tenían poder y anunciaban el evangelio. Ahora, ¿qué evangelio anunciaban ellos? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Qué predicaba Jesús? Que el reino de Dios se había acercado. Eso es lo que predicaban. Esas son las buenas noticias que predicaban ellos y fue lo que predicaron. Entonces, cuando ellos vuelven, le cuentan a Jesús todo lo que habían hecho. Ahora, Jesús, primero, no le hacía falta que se lo contara, pero yo imagino que la emoción que tenían ellos de todo lo que lograron, porque ellos iban por todas partes predicando el evangelio y sanando enfermedades, ellos llegaron alegres, contentos, contándoselo a Jesús todo lo que habían hecho. Y era normal, era natural, ¿verdad? Que eso sucediera de esa manera. Y después que ellos le cuentan todo lo que habían hecho, tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Fíjese que él se va con sus 12 apóstoles solamente, él no se lleva a la multitud. Bethsaida queda del otro lado, si ven, bueno, no sé si tienen mapa por ahí, Alejandro que tenía mapas, pero Bethsaida queda al otro lado del mar de Galilea, de lo que es, ellos estaban en Capernaum y ellos tuvieron que navegar hasta Bethsaida. Aparentemente navegaron, la multitud fue caminando porque quedaba también, había un camino también en tierra bordeando lo que era el mar de Galilea, ellos podían llegar a Bethsaida. Entonces él se fue aparte con ellos. Ahora, ¿por qué se fue aparte con ellos? Me imagino que seguir instruyéndolos acerca del trabajo que ellos tenían. Pero dice que la multitud se enteró que él se había ido. Dice, cuando la gente lo supo, o sea, la gente lo supo, la multitud, la gente estaba pendiente de lo que hacía Jesús. Cuando la gente lo supo, le siguió. O sea, la gente le siguió y él les recibió. Y eso es un detalle importante. Y él les recibió, no los rechazó. O sea, Jesús, el propósito de Jesús, él quería entrenar o seguir entrenando a estos 12 hombres que iban a tener un trabajo encomiable, un trabajo importante en cuanto al inicio de lo que era la predicación de ellos, que era el reino de Dios. Y lo vemos en Hechos capítulo 2, cuando ellos son los protagonistas, ¿verdad? De esta historia, cuando se inicia por primera vez lo que es la predicación del evangelio y se bautizan como 3,000 personas. Entonces es un trabajo importante y Jesús quería seguirlos ayudando y seguirlos instruyendo acerca de su tarea, lo que ellos tenían que hacer, y ir enseñándoles poco a poco, porque después él empieza a hablar hasta de que él tenía que padecer y de que tenía que morir y tenía que ser rechazado por los principales y por los fariseos y por toda esa gente, pero que él iba a resucitar. O sea, eran cosas que no eran fáciles de entender, eran cosas que una mente humana podía rechazar, y vemos que Pedro mismo, cuando Jesús le anuncia eso, él le dice que eso jamás te acontezca, o sea, que jamás te pase eso. Y hasta Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ponen las miras en las cosas de la tierra, del mundo, no en las cosas de Dios. Y era por eso que Jesús tenía que estar siempre ayudándolos y enseñándoles y entrenándolos, ¿verdad? Sobre la tarea que ellos iban a hacer. Era importante, era una tarea muy importante. ¿Qué dice usted, hermano Pedro Rodríguez, hermano querido que acaba de llegar? Bienvenido. Tiene el micrófono apagado. Gracias, hermano querido. Dios le bendiga, hermanos. Estamos estudiando la alimentación de los 5,000, el capítulo 9, versículo 10 al versículo 17 de Lucas. Ok, entonces, algo que tiene Jesús, que es importante, es que él no se llevó a la multitud, él solamente se llevó a sus 12 discípulos, porque él tenía una tarea importante para ellos, tenía que enseñarlos, instruirlos, entrenarlos, pero cuando la gente se enteró de que él se había ido a Bethsaida, se fueron para allá también. Y no era 100 personas, no eran 500 personas. Dice que solamente hombres habían 5,000, aparte de las mujeres y niños. O sea, alrededor de 10,000, 12, 14,000 personas, no sé cuántas personas habría. Pero una multitud, era demasiada gente la que siguió a Jesús. Entonces imagínense enfrentarse a descomunal población, o sea, tanta gente en ese momento. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice, los recibió y él los recibió. O sea, no se negó a recibirlos. No le dijo, mira, estoy ocupado con mis apóstoles, estoy haciendo algo importante, los estoy entrenando, los estoy educando, los estoy ayudando para la tarea que les corresponde a él después que yo me vaya. Él no dice nada de eso, sino que los recibió y les hablaba del reino de Dios.
Él aprovechaba todas las oportunidades para hablar acerca del reino de Dios. Fíjese que primero les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que estaban a ser sanados. O sea, también los ayudaba en cuanto a las enfermedades que podían tener. Muchas de las personas que de repente seguían a Jesús, o muchos de ellos, lo seguían precisamente por las señales y los prodigios que veían en Jesús. Y lo seguían porque tenían enfermedades. Y muchos de los que fueron allá a Bethsaida, caminaron esa distancia para llegar a Bethsaida, para encontrarse con Jesús, es porque necesitaban ser sanados. Pero él nunca negó sanar. Pero primero les hablaba acerca del reino de Dios. Lo más importante para Jesús en ese momento, y que debe ser lo más importante para todo ser humano, no es ni siquiera la sanación física, porque la sanación física yo la puedo tener ahora, pero igual yo tengo que partir de este cuerpo físico y voy a estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con mi espíritu cuando esté en la presencia de Dios? Entonces, lo más importante para Jesús era hablarles acerca del reino de Dios, o sea, prepararse para ese momento en cuanto el reino de Dios iba a llegar, o pertenecer y ser parte de ese reino de Dios, que es lo más importante que un ser humano puede tener en su vida. La curación física es necesaria, necesitamos ser curados, necesitamos estar bien físicamente, pero lo más importante es la curación espiritual, y la que Jesús más ponía énfasis. Pero el día comenzaba a declinar, ya el día estaba declinando. Cuando habla de declinando, que ya estaba atardeciendo, ya estaba anocheciendo. Y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dales vosotros de comer. Imagínense eso que le dice Jesús a los discípulos: dale vosotros de comer. Eran 5,000 hombres solamente en cuanto a sexo masculino eran 5,000, aparte de las mujeres y los niños. O sea, Jesús, ¿por qué le dice eso a los apóstoles? ¿Qué creen ustedes? Me gustaría sus comentarios. ¿Por qué Jesús le dice: darles vosotros de comer? ¿Será que ellos tenían suficiente comida para alimentar 10,000 personas? Tenían que cargar unas mochilas bien grandes. ¿Por qué Jesús le dice eso? Dale vosotros de comer. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es su apreciación? Hermano querido, ¿usted sabe por qué? Tiene el micrófono abierto. No, hermano querido, no necesariamente. Bueno, llega a mi mente dos probabilidades. Pues probablemente para ponerles a prueba, para ver su fe, y bueno, comenzar a delegarles trabajo y responsabilidad, y bueno, que pusieran a prueba la fe en este caso, o es un anticipo de su futura misión. Recordemos que ellos estaban siendo preparados y entrenados por Jesucristo. Eso es lo que llega a mi mente. Ajá. Fíjate que esta historia, a diferencia de las otras historias que hemos visto hasta ahora, también se narra en el Evangelio de Juan. Todas las historias que hemos visto anteriormente, en Juan no las narra, pero esta sí se narra. Y en Juan, él da datos importantes acerca de esta historia. Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6. Una de las cosas que se ve ahí es que ya Jesús le había dado poder a ellos para que lo utilizaran, para probar de verdad cuál es el poder que iba a hacer. Si ellos de verdad tenían la suspicacia de utilizar el poder y utilizar lo que Dios le había dado, lo que el Señor le había dado, pues, para poderlo. O sea, fíjate que vi la respuesta que le dieron. La respuesta que le dieron: no, ¿será que vamos allá y compramos comida? Si ellos tenían ya el poder para hacerlo, ¿por qué tuvo que Jesús decir: dame cabal, ponme los panes ahí, yo lo voy a multiplicar? Para probar también eso. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Dice el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, Jesús le hace una pregunta a Felipe: mira, ¿de dónde vamos a comprar tanto pan para que estos coman? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Para probarlo, exactamente. Para probarlo, lo que dijo el hermano querido Pedro. O sea, estaba probándolo. Fíjense lo que había pasado antes con ellos. ¿Qué había pasado antes con ellos cuando Jesús los envía? Les dio poder. Él les dio poder a ellos para que hasta resucitaran muertos. Sacaran demonios, curaran enfermedades. Y eso fue lo que hicieron cuando Jesús los envía de 2 en 2 a predicar. Entonces ellos habían visto poder. No solamente habían visto poder en ellos mismos, sino que habían visto el poder de Jesús. Entonces estaba probándolos a ellos, a ver si realmente seguían con esa confianza en Jesús, sabían que Jesús podía solucionar cualquier situación que se le presentara en ese momento.
Entonces el mismo Felipe dice, ni 100 denarios, no sé cuántos denarios alcanzaría para tanta gente, o sea, de pan. O sea, ¿dónde vamos a sacar tanto dinero para comprar pan para esta gente? Entonces, era para probar realmente. Ellos todavía no sabían que estaban con Jesús. Es lo mismo que cuando estaban en la barca y se desencadenó la tempestad. Entonces Jesús estaba ahí. Ellos estaban con Jesús y Jesús iba a solucionar cualquier situación. Jesús siempre, siempre, siempre tiene el control. Siempre, o sea, siempre. Aunque no parezca. Aunque cuando lo estén llevando y lo estén azotando. Aunque lo estén crucificando, Jesús tiene el control de eso. Eso sucedió porque Dios lo permitió. Dios tenía el control de esa situación. Eso tenía que suceder. O sea, Dios siempre, aunque las cosas parezcan mal, que parezca que no están funcionando correctamente, no están sucediendo de la manera que nosotros creemos que es lo correcto, Dios siempre va a tener el control. Dios siempre tiene el control. Y Jesús tenía el control. Había una multitud gigantesca, o sea, para alimentar, yo imagino alimentar 10,000 personas. Nosotros tenemos, en la congregación eran 80, creo. Y cuando íbamos a hacer una comida es un problema, ¿verdad? Para 80 personas, iba para alimentar 10,000 personas. ¿Cómo así? O sea, era difícil, era difícil. Jesús, simplemente había una persona que tenía 5 panes y 2 peces, porque aparentemente los apóstoles no tenían nada, y los mandó recostar de 50 y 50. ¿Cuántas? Si eran 5,000 hombres, los recostó de 50. Eran 100 grupos de 50, más las mujeres, más los niños. Era un gentío, o sea, era una cantidad de grupos. ¿Cómo hicieron para repartir ese pan? ¿Cómo hicieron para repartir esos peces? Los peces estaban cocinados, no estaban cocinados, el pan está, o sea, cosas que uno no se pregunta también, ¿verdad? Pero imagino que no solamente los apóstoles fueron los que repartieron, ellos le daban a la gente y la gente se repartía la comida. O sea, porque eran 12 apóstoles, para 10,000 personas era imposible que ellos pudieran repartir. Pero el caso es que Jesús lo hizo y Jesús lo podía hacer y Jesús pudo cumplir con eso. Y eso fue una señal para los mismos apóstoles. Fíjese lo que menciona Juan en el capítulo, ahí lo que vimos en el capítulo 6, al final, capítulo 6, que no lo mencionan los otros apóstoles o los otros escritos, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Al final, dice, aquellos hombres entonces, versículo 14 de Juan capítulo 6, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿quiénes eran esos hombres? Los 5,000 hombres que estaban ahí, la multitud. Dice, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál es ese profeta que había de venir al mundo? Esa fue una promesa que Dios le hizo a Moisés. Eso se lo menciona Pedro en el capítulo 3 de Hechos, esa promesa del profeta, porque ellos estaban esperando un profeta que Moisés había anunciado. En el capítulo 3, en el versículo 22 y el 23, dice Moisés, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, dentro de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Eso estaba si no me equivoco, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 19. En el capítulo, sí, Deuteronomio 18, 19. Entonces Moisés anunció, o Dios le anunció a Moisés que iba a levantar un profeta, así como levantó a Moisés. Y todos tenían que escuchar a ese profeta, y el que no escuchara a ese profeta sería desarraigado del pueblo. Ahora, cuando Pedro le predica esto allá en Jerusalén a los judíos, él no está hablando de un profeta cualquiera, como los otros profetas que Dios había establecido. Él estaba hablando del Mesías, porque aquí le está predicando a Cristo. Entonces, ese profeta del que habló Jesús, del que habló Moisés, del que Dios le dijo a Moisés que iba a levantar, era Jesús. Y aquí se está cumpliendo en Hechos. En Hechos, el apóstol Pedro está hablando del cumplimiento de esa promesa que Dios le ha hecho a Moisés, de ese profeta que se iba a levantar. Y aquí cuando ellos ven la señal que hace Jesús, ellos no lo identifican como el Mesías, sino como el profeta, porque ellos estaban esperando en aquel profeta que Dios había prometido a Moisés que iba a levantar igual como levantó a Moisés. Y ellos lo identifican como el promesa, o sea que todavía no lo están viendo como el Mesías, sino como el profeta. Ellos no identificaban al profeta igual que al Mesías, sino para ellos era diferente, eran dos personas distintas. Pero entendiendo, fíjate lo que dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.
¿Qué iban a hacer ellos cuando vieron que era el profeta prometido por Moisés? Ese es el que nos va a gobernar, ese es el que necesitamos. Y lo iban a hacer rey. ¿Qué hizo Jesús? Se apartó de ahí y se fue solo otra vez al monte. Subió la montaña, imagino, y se apartó de ellos. ¿Algún comentario hasta acá? Sí, porque la misión no era eso. Pues. Sí, pues la misión de Jesús no era eso. No era que le hicieran rey en la tierra. Él es rey soberano, pero no, aunque él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos vendrían y pelearían y ustedes no me podrían hacer nada, pero mi reino no es de este mundo. O sea, él venía a establecer un reino, o ya el reino establecido, pero es un reino donde tuviéramos acceso, pero es un reino eterno como el que le prometió a Daniel en la figura en el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando habla del reino eterno, el reino que jamás sería destruido. Ese es el reino que Jesucristo vino a establecer. Ajá. Entonces, él estaba probando la fe de ellos cuando le dice, vayan ustedes y compren el pan o compren la comida. Pero ya Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús quería probar la fe de ellos. Jesús quería que ellos creyeran y confiaran en él. Supieran, mira, estoy con ustedes. Si yo estoy aquí, tranquilo, esto se va a solucionar. O sea, la confianza tiene que estar puesta en Jesús. Cuando Jesús está con nosotros, nada nos va a faltar. Siempre va a tener control. Aunque, como dije antes, aunque las cosas parezcan negativas, pero Dios siempre tiene el control. Dios siempre va a hacer que las cosas sucedan para bien, como dice Romanos 8:28, si no me equivoco. Todas las cosas a los que confían en Dios suceden para bien. O sea, todo sucede para bien. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos unir los puntos hacia adelante y cuando los unimos hacia adelante no le vemos el sentido. Pero cuando los unimos hacia atrás, nos damos cuenta de por qué las cosas sucedieron y a dónde nos llevó esas cosas que sucedieron y por qué estamos ahí en ese momento. Dios siempre tiene el control. Aunque Dios nos da libre albedrío, Dios nos da la libertad de tomar decisiones, pero Dios siempre nos ayuda en cualquier dificultad y nos lleva al destino que Dios quiere que lleguemos. Siempre nos va a ayudar en eso. Y para eso nos deja su palabra, para guiarnos, para que seamos guiados por Él. Entonces, el versículo 13 decía, del capítulo 9 de Lucas, lo que estamos estudiando, Él les dijo, dadle vosotros de comer, y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. O sea, para ellos era imposible lo que Jesús hizo. O sea, la única manera que ellos podían alimentar a esa gente era comprar alimentos. O sea, para ellos, en su cabeza humana, en su raciocinio humano, ellos jamás pudieran pensar que Jesús podría darles de comer con 5 panes y 2 peces. Era imposible. Sí, no pensaban que el poder que tenían podía hacerlo para esto. Precisamente. Y es que nosotros tampoco lo hubiéramos pensado. O sea, yo tampoco lo hubiéramos pensado. O sea, es difícil. O sea, por eso es que Dios no tiene límites. O sea, no podemos limitar a Dios en nada. O sea, Dios no tiene límites. Por eso es que Dios es todopoderoso. Sí, no pero ellos sí se limitaron. Ellos sí estaban limitados. Ellos estaban limitados. Sí estaban limitados en su mente. O sea, no creían que podían hacerlo. Por eso es que te estoy diciendo hace rato que ellos se limitaron a lo que nada más es como que tú me digas, mira, hay que hacer tal cosa y yo hago tal cosa y hasta ahí, pero mediocremente. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, los tiempos que iban a vivir los apóstoles después que él se fuera eran difíciles. O sea, vivir los tiempos que vivieron los apóstoles era muy difícil. Entonces ellos tenían que tener una plena confianza en Dios, que a pesar de que las cosas no estaban sucediendo como ellos pensaban que debía suceder a los hijos de Dios, porque eran los hijos de Dios, eran la iglesia. Ellos eran la iglesia naciente, pues. Y todo lo que les sucedieron a ellos, a pesar de ser los hijos de Dios, la iglesia naciente, ellos tenían que tener confianza en Dios. Como Pedro, cuando matan a Jacobo, allá en Hechos, cuando matan a Jacobo, viendo que había agradado a Herodes, había agradado al pueblo haber matado a Jacobo, entonces mete preso a Pedro. ¿Cuál es la intención de Herodes? Matar a Pedro también, porque había agradado que hubiera matado a Jacobo. ¿Pero qué estaba haciendo Pedro cuando estaba en la cárcel custodiado? Durmiendo. ¿Por qué Pedro estaba durmiendo? Tenía sueño. Claro, tenía sueño, pero si te van a matar al otro día, ¿cómo tú puedes dormir? Sabiendo que te van a matar al otro día. Fíjese que hasta se había sacado las sandalias. Cuando el ángel le toca para despertarle, él se tuvo que ceñir, poner sus sandalias y seguir al ángel.
sea, él se había acomodado para dormir. O sea, estaba tranquilo. Y lo iban a matar al otro día. Entonces, para eso los preparó Jesús. Para que tuvieran confianza en Dios, aunque las cosas no estén sucediendo como ellos le crean que es lo correcto, la manera que creen que debe ser lo que le debe suceder a un hijo de Dios, a un seguidor de Cristo. Era difícil en los momentos, los tiempos. Nosotros nos suceden cosas difíciles también en este tiempo, pero como le sucedió a ellos, no nos sucede. Y ellos tenían que confiar, tenían que tener la confianza plena. Ellos eran los precursores de lo que era la iglesia, el nacimiento de la iglesia primitiva, la iglesia naciente, la iglesia niña, pues que estaba comenzando. Y ellos tenían que tener esa confianza en Dios, porque venían tiempos. Bueno, el mismo apóstol Pablo, ¿cuántas cosas no le sucedieron al apóstol Pablo y siguió adelante? Porque él confiaba en Dios, él sabía que Dios estaba con él, a pesar de lo que podía estar viviendo. Entonces él quería que ellos confiaran en él, cuando le dice, vayan ustedes y compren pan o compren comida, o denle ustedes de comer, mejor dicho, no compren. Ellos dicen, no, ni 100 denarios, ni 1000 denarios, no sé cuántos, no me acuerdo cuántos denarios fue, dice, y eran como 5000 hombres. O sea, no alcanzaba cualquier cantidad de dinero para comprar la comida para ellos. Pero Jesús tenía el control y quería demostrárselo a ellos. Y por eso Jesús los manda a recostar de 50 en 50. Fue mucha gente. Y bendijo primero los panes y los peces. O sea, Jesús no simplemente empezó a picar los panes y a pasárselos a los apóstoles a la gente, sino que primero alzó los ojos al cielo, bendijo la comida, los panes y los peces, y empezó a repartir. Es la confianza en Dios, es confiar en Dios. Dios tiene el poder, como la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Con Elías. Cuando Elías le dice que vaya y preparan una torta de pan. Y ella dice, bueno, lo único que tengo es este poquito de harina y este poco de aceite. Y ahorita iba a preparar la comida para mi hijo y para mí y echarme a morir porque no tengo más nada. ¿Y qué le dice Elías? Prepara primero para mí porque no va a escasear la harina ni el aceite. Y ellos comieron durante todo ese tiempo y no escaseó. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. O sea, es lo que confiar es eso, que Dios tiene el poder de lo que nosotros ni imaginamos. No hay límites. Dios no tiene límites. Dios no podemos limitar. El hombre limita a Dios, pero Dios no tiene límites. Dios tiene el poder todo. Entonces, así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos. ¿Cuántos comieron? Todos. Eran 5000 hombres, más las mujeres, más los niños. Eran más de 10,000 personas. Comieron todos y se saciaron. No solamente comieron y probaron los panes y los peces, sino que se saciaron, se quedaron llenos. Y recogieron, esto es un dato importante, recogieron 12, lo que sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Por qué 12 cestas? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 10? ¿Se acuerdan el número 12 lo que significaba? ¿Quién se acuerda de lo que significaba el número 12? Perfección, perfecto. Orden y perfección absoluta. Eso es lo que significa el 12. Pero ¿por qué aquí se recogen 12 cestas de pedazos? ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Quiénes dudaron de que Jesús pudiera alimentarlos? Ellos dudaron. O sea, ellos jamás se imaginaron que Jesús podía alimentar a esa gente. Ellos decían, mira, despide a la gente, que vayan a los pueblos y busquen a ver qué comen. O mandamos a comprar algo de comida, pero para tanta gente no tenemos el dinero suficiente. O sea, ellos dudaron. Jesús le mostró que él puede hacer eso y más. Y no solamente alimentó a la multitud, que eran más de 10,000 personas, sino que le dio una cesta de comida a cada uno de los apóstoles, para que entendieran de que Jesús lo puede hacer. 12 cestas de comida. Yo creo que esa fue la señal que quiso hacer Jesús con los apóstoles, para que ellos entendieran. Le dio una cesta de comida a cada uno, para que entendieran que Jesús con él no tienen problemas, o sea, que Jesús puede solucionarlo todo, que él tiene todo el poder y pueden confiar en él en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier cosa que pueda estar sucediendo. Igual nosotros podemos confiar en Dios, a pesar de que las cosas no estén sucediendo como creamos que debe ser. O muchas veces pensamos que Dios como que no nos escucha, o Dios como que ya no quiere nada conmigo.
O sea, Dios siempre está con nosotros. Pero Dios tiene un plan que no cabe en nuestra mente. Nosotros, los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son humanos, son carnales y terrenales y no son comparables con los de Dios. Dios tiene un plan mucho mayor que el que nosotros imaginamos para nosotros. Y Dios nos está guiando ya a eso que Dios quiere para nosotros. Así como Cristo educaba a sus apóstoles, los entrenaba, los preparaba, Dios también prepara a sus hijos, como dice Hebreos. Dios el que recibe por hijo, azota. Así que dice en hebreo. Azota al que recibe por hijo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Ya son No, las 4. una cosa, Todo clarito. Clarito como el agua. una cosa es que creo yo, no sé, que los 5,000 y las mujeres y los niños, pues simplemente comieron. No necesariamente vieron el milagro. Los que vieron el milagro y lo palparon fueron los discípulos, los 12. Y para ellos era el mensaje en realidad, ¿verdad? Porque ellos son los que tenían que ver la grandeza de Cristo, ¿verdad? La divinidad de Él, el poder de Él. Porque eso aquí no menciona que la gente quedó asombrada, nomás. Si nos vamos al Evangelio de Juan, los vieron, les gustó la comida y los siguieron, porque les gustó la comida, según él mismo nos dijo después, ¿no? A donde él iba. Pero aquí está relatado para nosotros, para ver ese poder tremendo que tiene el Señor Jesús, claro. Amén. Eso lo dicen ahí mismo en Juan 6, 26. Cuando él pasa otra vez al otro lado y la gente lo sigue. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hablando con la multitud, con la gente que lo estaba siguiendo. Sí, eso fue al día siguiente. Al día siguiente, exacto. Después que él pasa otra vez al otro lado, Capernaum. Creo que es a Capernaum que él pasa, si no me equivoco. Sí, a veces cuando perdemos la confianza en el poder grande del Señor, en cosas que nos pasan, ahí está esa enseñanza para que nos afiancemos más en Él y que tengamos mucho más fortaleza y más fe. Amén. Que no es fácil, ¿no? Cuando uno está, es fácil hablar cuando uno no le pasa nada, pero cuando está en dificultades, la fe es probada. Sí. Es difícil. Hermano querido, Dígame, hermano. Bueno, este pasaje siempre me hace entender más, pues, lo que son los planes de Dios y los planes de Jesucristo, sus propósitos. O sea, cuando Él quiere cumplir sus propósitos y sus planes, simplemente se ejecutan, pues, se llevan a cabo, independientemente de que los entendamos o no los entendamos, nos cuadren o no nos cuadren las cuentas o las cosas, o las veamos imposibles o difíciles de hacer o de alcanzar. Cuando el Señor Jesucristo tiene planes y propósitos, simplemente los hace, los ejecuta. Y lo que quiere, pues como venía diciendo desde ahora, pues que lo que quiere es mostrar su poder, mostrar su control, mostrar su gloria, mostrar su autoridad. Y independientemente de nuestra capacidad mental, de nuestra capacidad de razonar, porque yo siempre digo que en el reino de Dios no necesariamente 2 más 2 es 4, o 1 más 1 es 2. En el reino de Dios es distinto, ¿sabe? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, ¿verdad? Él siempre tiene el control, tiene el poder, se glorifica, provee y hace todo posible. En nuestra mente siempre vemos limitadamente,
En cambio, nuestro Señor Jesucristo siempre quiere mostrarnos su poder. Y yo creo que nosotros siempre en la vida cristiana o en el ministerio que desarrollemos o en lo que sea, siempre se nos van a presentar situaciones así, parecidas a estas, en donde creemos que es imposible, en donde los números no nos cuadran, ¿no? En donde las cosas no, o sea, no veamos que sean posibles porque humanamente y carnalmente las vemos imposibles, sea un problema de salud, sea un problema de finanzas, sea un conflicto dentro de la iglesia, sea algo que se necesite hacer o lo que sea, o una situación difícil o un desafío, pues, como el que vemos en este caso. Y nuestro Señor Jesucristo simplemente quiere enseñarnos a que con Él es posible, a que lo que no podemos hacer nosotros, a que lo que no es posible para nosotros, Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. El reino de Dios está lleno siempre de situaciones como estas, siempre está lleno de situaciones como estas. Y yo creo que Él lo que quiere, por eso Él pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Eso, creo que eso no lo pregunta aquí en Lucas, sino en Mateo. ¿Cuántos panes tenéis? Y bueno, tráiganmelos, o sea, tráiganlos para acá. Pues Él quiere que lo poco que tengamos, se lo llevemos a Él. Y Él se va a encargar. Él se va a encargar de resolver, de multiplicar y de terminar de ejecutar. Y a un punto, como dice al final, de saciar. O sea, es un milagro, pues, de parte del Señor. Entonces, en Juan hace más esa connotación del poder de Jesucristo para saciar y para satisfacer totalmente. Claro, por el enfoque del Evangelio de Juan distinto al de Lucas. Pero siempre acudir a Jesucristo y llevar a sus manos, a sus pies, lo que tengamos. Y eso es lo que Él quiere, pues por eso en el versículo 14 me llama la atención cuando Él los hace sentar en grupos de 50 en 50, o sea, siéntense, o sea, estén tranquilos, esperen que yo voy a proveer para ustedes. O sea, ese es el significado de hacer sentar, ¿no? Cuando hay una comida en la iglesia, los que están cocinando o los dueños de la casa, siéntense en la mesa y esperen allí, que nosotros nos encargamos de llevarles. O sea, es lo que Jesús nos está diciendo, siéntense, relájense, tranquilos, van a ser saciados. Y ante toda situación, ante toda dificultad, él hace eso. Y me gusta mucho el Salmo 23, que Él adereza mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores, ¿no? Él quiere que estemos relajados y que nos dejemos saciar por Él ante la adversidad. Y me llama también la atención Efesios, que estamos sentados, descansando, dependiendo de Él, sentados en los lugares celestiales, Efesios capítulo 2. Eso me hace pensar también un poquito en eso. Eso solamente, hermano querido. Gracias, hermano. Muy bien. Hermano Fidel, un comentario. Hermano Roberto, ¿iba a decir algo? Y quería decir que nosotros todavía, hasta el día de hoy, nos preocupamos más de las cosas materiales, ¿no? Como igual aquí los discípulos que estaban aprendiendo de Él, se preocupaban más. Él tenía que predicar el reino de Dios, el evangelio, ¿verdad? Para eso vino Jesús, ¿verdad? Y los discípulos estaban pensando en que esta gente no necesita escuchar la palabra, necesita comer. Hay que darles de comer primero. Fíjate bien, la forma de pensar de nosotros. Y es igual para nosotros también, ¿verdad? Primero necesito comer, primero necesito mi café, necesito mi postre, necesito mi comida, antes de escuchar la palabra. Y es al revés. El Señor quería que ellos escucharan la palabra, pero los mismos discípulos no se preocupaban de eso, se preocupaban de que fueran a comer. Entonces les dijo a ellos, bueno, no se preocupen, hay que darles de comer para que les pueda hablar, ¿verdad? A la mujer samaritana fue igual. Y no solamente para la mujer samaritana, sino para los discípulos. Los discípulos estaban preocupados de que Jesús no había comido. ¿Y qué les contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre, de Dios, ¿verdad? Amén. Y el agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. No tendrás sed. Y ella dijo, dame de esa agua, pero ella todavía pensando en agua.
pensando en la satisfacción humana. Los paralíticos, los leprosos, los enfermos, los ciegos, los curaba y no les se preocupaban de cómo se había hecho, ni veían la gloria de Dios, simplemente les estaban tranquilos porque ya quedaron sanos. Y así somos nosotros todavía. Viene el COVID y por favor que no nos pegue el COVID. Si nos pega, que no nos pegue fuerte. Y si nos pega fuerte, que nos sanemos. Pero lo único que nos interesa es nuestra sanidad, nuestro confort, nuestra comodidad. Y Dios lo que quiere que nosotros busquemos es conocer su palabra. Que recibamos el Espíritu de Dios y nos está diciendo y tratando de enseñar cómo es el reino de Dios. Es lo que Él está viniendo a predicar. Viene a predicar el reino. En el reino no hay hambre, no hay sed, no hay necesidad de comer, no hay necesidad de tomar, no hay necesidad de luz. ¿Cuántas veces oímos hoy en día, hermanos? No me pude conectar porque no hay internet. No me pude conectar porque se fue la luz. ¿Cuántas veces al día escuchamos eso de hoy en día? Y no solamente de Venezuela, también de Dominicana y también de Estados Unidos y también de todos lados. Más importante para nosotros es nuestra sanidad física, nuestro confort físico, que encontrar lo que realmente es el reino de Dios, que es la comodidad para nuestra alma, ¿verdad? Y es muy difícil para nosotros seguir aprendiendo eso, pero de eso se está tratando aquí. Y qué amoroso es Jesús de consecuentarnos. Estos van a tener hambre, dales de comer. Esto les duele, ¿verdad? La cabeza, dales paracetamol. Les duele el hígado, pues dale otra medicina para eso. Quítales el alcohol, ¿verdad? Ponles esta medicina. Y eso es lo que estamos haciendo. No tenemos tiempo de predicar la palabra porque estamos preocupados cuidando gente, comprando medicinas, llevando cajas, mandando alimentos. Y no le ponemos la atención que debemos de poner a Dios. Y Dios me está diciendo desde el principio de Juan capítulo 6, buscar primero ¿qué? El reino de Dios. El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Vendrá por añadidura. Dado por añadidura. Por añadidura. Pero yo me cuento entre ellos, nosotros aquí estamos. ¿Por qué estamos en Gringolandia, en Estados Unidos? En Gringolandia. ¿Por qué nos vinimos aquí? Más próspero. ¿Porque teníamos ganas de sufrir? ¿O porque creemos en la iglesia que dice pare de sufrir? Y hay una iglesia que se llama así, ¿verdad? Pare de sufrir. Esa es la iglesia que estamos siguiendo nosotros. Y el pescado que nos vayan a dar, que vaya a ser bueno. ¿Verdad? Que sea bueno, que sea pargo. No Sí, que tilapia, que sea pargo. ¿Verdad? Salmón. O robarlo de ese corte bueno, catire. ¿Verdad? ¿Cómo le llaman ustedes los venezolanos? ¿Verdad? Eso es lo que queremos. Y camarón, que sea langosta, que sea langostino. Eso es lo que más nos interesa. ¿Qué paciencia tiene Dios para con nosotros? Tremenda paciencia. Hay que tener, ojalá y nos siga aguantando y soportando. Porque vaya que ese Dios de nosotros es algo serio. Amén. El hermano Amén, Roberto, hermanito. el hermanito Roberto me hace acordar de mi mamá. Mi mamá es una viejita que se la pasa, ella dice que se la pasa las 24 horas del día orando. Y entonces cuando le da por ahí una gripa, ahora me llamó y entonces le da así, dijo, no, estoy un poquito gripada, ella tiene 90 y pico de años. Y entonces yo le digo, ay, no, voy a estar orando por ti. Y me dijo, no sé qué va a estar orando que me sane. Y ore para irme con el padre Abraham. Allá voy a estar mejor, allá me está esperando con un banquete. Deje de estar orando que se me quite la gripa, sino más bien que el Señor me lleve dormida para no sufrir. Eso es lo que dice mi mamá, que ella no quiere que le ore para que se sane, sino para irse con el padre Abraham. Amén. Pero sin sufrir, hermanos. Oyeron bien, pero sin sufrir. Exactamente.
Ya Siempre la- sufrió mucho, hermano Siempre sí tenemos Roberto, ya sufrió mucho, vale. Le toca por lo menos Amén. No, descansar es que un yo también poquito. quiero irme sin sufrir, que me toque dormido. Yo Y creo que quiero morirme todo, antes de mi mujer para no tener que andar solo, lavando platos. Mira, hermano querido, de que sigan ahí eh, recordando las palabras de Roberto y el trasfondo, pues, de lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar. Claro, en Lucas no se percibe completamente, se ve más en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Lo que ocurre al día siguiente de la multiplicación de los panes. Sí. Y básicamente su discurso del capítulo 6 es ese: yo soy el pan de vida. O sea, enfóquense en mí. Yo soy el que los puede saciar, yo soy el que los puede satisfacer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y bueno, ese discurso fue fuerte, tan fuerte que dice Juan al capítulo 6 al final que todos la multitud se iban, pues, se La iban. gente pensaba que estaba loco. ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Imagínate, o sea, eso es algo que y le refutaban y le cuestionaban a Jesucristo todo eso en el capítulo 6. Y resulta que terminaron yéndose la mayoría de la gente que lo seguía, y los apóstoles al final estaban como guabineando y le decían: maestro, dura es esta palabra, o sea, ¿quién puede oír esto? Y el Señor Jesucristo, pues con el carácter que siempre lo caracterizó, le dijo: bueno, ¿quieren irse a casa ustedes también? Pues, o sea, prácticamente las puertas están abiertas. Si ustedes quieren irse con ellos, váyanse. O sea, tienen que aceptar que yo soy el pan de vida. Y ahí pues salió el apóstol Pedro, como siempre, diciendo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, Jesucristo quiere presentarse como el más esencial, la necesidad más grande de todo ser humano. O sea, en el fondo de su corazón lo que más necesitamos es el alimento que Él puede darnos, el saciar que Él puede producir. Nadie más, nadie más. Él decía: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, la verdadera comida y la verdadera bebida está en él. Es Él, exactamente. Ni siquiera es ese pan que se dio, el que se multiplicó, no, soy yo la verdadera comida y la verdadera bebida, exactamente. Y eso es lo que él La trataba de que principal entendieran todos. necesidad, la primera necesidad de todo ser es Jesús. El principal alimento es Jesucristo. Es la primera necesidad, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es la palabra viva de Dios, es el verbo de Dios. Y es la mayor y principal necesidad. Amén. Así es. Amén. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Están en su derecho de hacer preguntas, comentarios. Pueden quejarse también si quieren. Si no, bueno, vamos a entonces terminar por el estudio con el día de hoy.